Interacción entre las células natural killer y la microbiota. Un fuerte aplauso, por favor. Tan pequeño. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha, verdad? Sí, ok. Primero que nada, agradecer a las personas que me invitaron para el día de hoy, para conversar con ustedes. Siempre es un honor regresar al alma mater, porque esa es mía. Soy de la promoción 32. Estaba viendo que los organizadores son de la promoción 61. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos viejos ya. Pero bueno, hace un momento, luego del agradecimiento, lo que quería comentar también era que hace un momento, hace unos minutos atrás, vino el doctorcito Parra, se sentó conmigo y me dijo: doctor, disculpe usted, no pudiera esperar un poco porque faltan dos exponentes antes, mucho tiempo, yo miraba al doctorcito Parra. En este momento, como el doctor Mortaje estaba conversando, ¿no?, de ansiedad, ¿no? Supongo que habrá pensado que me iría a molestar, ¿no? Y le dije: no te preocupes, no hay problema, le dije, yo espero sin ningún inconveniente. Primero, porque es mi alma mater. Y segundo, porque dije, y esto lo voy a decir porque me gusta ver mucha comedia mexicana, digo mucha, ¿no? Entonces, luego de escuchar la ponencia del doctor Mortaje, lo pensé mexicano, ya lo voy a decir así. Dije, güey, voy a tener que responder después de este vato. No. Así que lo que hizo el doctorcito Parra fue salvarme, al ponerme dos intermediarios más para espaciar un poco lo que dijo en su ponencia el doctor, para no quedar mal. Y gracias a los que pusieron antes que yo en intermedio, porque fueron muy buenas expresiones, ¿verdad? Aprendí mucho. A ver, hoy el tema que nos toca y que me dieron el honor de dirigir a ustedes es, no fue tan sencillo buscar la especificidad. El doctorcito aparece: doctor, quiero que hable usted, por favor, de la interacción entre la microbiota y la célula NK. Y yo, ya pues, ok. Pero bueno, vamos a darle con todo menos miedo, dicen algunos. Bueno, es un tema muy bonito, gracias a Dios. Veo que ya han tenido un tema previo de microbiota cerebral, en relación con el cerebro, ¿no?, en relación entre intestino y cerebro. Es interesante eso, está en boga ahora. Y también les agradezco que haya tanta gente en este momento, a esta hora, porque vi que la jornada empezó 8 de la mañana, 8:30, ¿no? Y estar acá sentado, escuchando una y otra ponencia, por más buena disposición que tenga, es difícil, ¿no? Les agradezco que estén aquí, tal vez obligados a estar sentados por ustedes, los organizadores que están acá sentados. Les agradezco que estén aquí todavía obligados, ¿no? Entonces, hablando de lo que era, como ya también han tenido la charla previa del doctorcito que habló de los T-Rex, también pues me dio una excelente plancha ya para evitar comentar muchas cosas. Todo me va salvando últimamente. Entonces, conversemos un poquito antes de hablar del tema específico que incluyó el doctorcito Parra. Me tenía mucha fe aparentemente. Hablemos de los tipos de inmunidad que tenemos. Quizás ustedes, no sé si ya llevaron inmunología o lo van a llevar. Es un tema muy particular que ha avanzado mucho en estos años. Hay un montón de premios Nobel entre médicos y biólogos que tienen que ver con descubrimientos sobre la inmunidad. Pero sabemos que tenemos una inmunidad innata o natural, que es la que nos acompaña el día de hoy, que está abarcada por nuestra piel, epitelios, el aparato respiratorio y el aparato digestivo, que son digamos, los bastiones que nos protegen de los primeros, entre comillas, ataques. Tenemos también una inmunidad adaptativa, adquirida o celular, con sus partes propias, para la redundancia, la celular y la humoral, la que tiene que ver con los anticuerpos.
tenemos un sistema de complemento que básicamente que es un colaborador en la destrucción de noxas o agentes que nos hacen daño. Básicamente está activado por la inmunidad humoral. Digo básicamente porque no es lo único, también está activado por la inmunidad adaptativa y por la inmunidad innata. Y lo que a veces olvidamos un poquito de enseñar, sobre todo, más que de leer, es de este tipo, ¿no? Que es la inmunidad molecular, ¿sí? Que con sus mecanismos de reparación de errores y daños del DNA o ADN, que son 5, y obviamente no los voy a mencionar ahora porque es otro tema, es tema de otra exposición si me invitan, ¿no? Son 5 mecanismos inmunitarios moleculares que nos protegen contra las enfermedades virales, micóticas o fúngicas y bacterianas, y sobre todo contra el cáncer, con las mutaciones que hay, con mucha exposición que tenemos. Esta inmunidad es muy importante, pero poco la conocemos, o poco la estudiamos, o poco la enseñamos. ¿Está bien? Así la nos queda. Y si fracasara alguna de estas, tenemos el mecanismo que ya explicó el doctor anterior de la apoptosis, que nos ayuda a complementar este mecanismo de destrucción de las mutaciones o células enfermas o estresadas. Esa es la palabra que usó el doctor Mortaje. Células estresadas también. Entonces, esta inmunidad no son exclusivas, trabajan en conjunto, en coordinación, ¿sí? Por unas sustancias que conocemos ya hace unos años, citocinas, citoquinas, interleuquinas, adipoquinas, y dependiendo del nombre se llaman quinas. ¿Está bien? Hablemos de uno de los actores del tema que nos atañe, que es la microbiota. Lo bueno es que ya la conocen, porque ya han tenido el tema al respecto, pero lo voy a mencionar rápidamente. La microbiota es la colección de microorganismos vivos, ya sea bacterias, virus u hongos, ¿no? Que habitan en lugares específicos de nuestro cuerpo, porque es el tema, como por ejemplo nuestro epitelio intestinal, pero también puede ser la piel, el aparato respiratorio, ¿sí? Viene un término adicional que poco tratamos o poco conocemos, que se llama microbioma. El microbioma contiene a la microbiota. La microbiota es parte del microbioma. Este conjunto aparte incluye a su material genético total, o sea, este conjunto de bacterias, virus y hongos, su material genético en la totalidad, que nos va a terminar colaborando y ayudando, ¿no? Que es le denominamos genoma colectivo o también metagenoma. O sea, tenemos ya dos términos adicionales, el metagenoma y la microbiota, incluyendo los productos metabólicos que ellos tienen. Entonces, los metabolitos, el metagenoma y la microbiota son parte del microbioma, que es lo que se está tocando en la actualidad, el microbioma. Ahora, la interrelación del microbioma con su entorno, con el nuestro y con el resto, genera un ecosistema completo, que es lo que en estos últimos 10 años se está estudiando mucho más. Al inicio, cuando los estudios de la microbiota empezaron más o menos, creo que por el 2004 o 2003, básicamente su beneficio fue en su capacidad para impedir la infección o atacar a las bacterias patógenas. Pero con el paso de los años y el avance de la biología molecular y los conocimientos en inmunidad, por ejemplo, ya han aparecido sus bondades y conocimientos sobre efectos anticancerígenos, la relación que hay entre la microbiota, cómo puede ser un modulador de nuestra inmunidad con efecto anticancerígeno. Hablemos de las células, del otro actor, que son las células NK o Natural Killer, que nos encanta decir términos en inglés, ¿no? Asesinos naturales, más sencillo de NK, que también ya han hablado de ellas. Estas son un tipo particular de leucocito, ¿está bien? Por si acaso, las células NK también se le llaman linfocitos
gigantes granulares, por si acaso. Entonces está dentro de la agrupación de los linfocitos y tiene las virtudes y bondades que, por ejemplo, el colega anterior explicó. Esos sistemas de receptores y todo lo tienen porque también son linfocitos. Son fundamentales para controlar la propagación de las infecciones y evitar el desarrollo de cáncer, actuando como una primera línea de defensa. Obviamente no es la única. Tienen una función citotóxica, no cumplen función de fagocitosis, pero sí de citotoxicidad, así como sus ex, igualito de tóxicos son. Buscan cualquier cosa para destruir, porque esos son los ex, ¿verdad? La mayoría, ¿no? Entonces, la función de la célula NK es citotóxica, no fagocitaria. ¿Ya? Ahorita voy a explicar en qué influye su mecanismo de citotoxicidad. Y también es modulador de otras respuestas inmunitarias para evitar, como repito, que aparezca el cáncer u otras enfermedades autoinmunes también, liberando enzimas y citoquinas como por ejemplo el interferón gamma. Y esto, el mecanismo citotóxico, termina induciendo o acelerando la presencia o el inicio del mecanismo de apoptosis, que ya lo explicaron por su AstraZeneca. Un estudio del año 2021, si no me equivoco, las células NK, que son parte de la inmunidad innata, ¿no?, natural, se ha descubierto que tienen memoria inmunológica, así como las células T tienen la capacidad de recordar a sus agresores. Eso es algo que no se conocía hasta, como les digo, hace pocos años recién. Es un conocimiento nuevo. Y además participan no solo en la inmunidad innata, sino también en la inmunidad adaptativa. Y además activan al complemento también. Eso demuestra que específicamente estas células NK no solo se quedan donde están, sino actúan y se conectan con el resto del sistema inmune. Es como stalkear a un compañero, ¿no? Algo así hace la NK en todo proceso. Ahora, específicamente en el tema de la inmunidad innata, por ella misma distingue diferentes tipos de microbios. Y como lo hace de manera específica, ya no se le puede llamar inespecífica. Antiguamente se le decía inmunidad inespecífica, pero eso no es verdad. Ya hace un buen número de años se sabe que ella es capaz de reconocer específicamente un número limitado de estructuras moleculares que comparten los microorganismos, en un número aproximado de 1000, o sea, 10 al cubo más o menos. Aparte, para lograr este objetivo, tiene un número limitado de receptores entre propios y proteínas que funcionan como tal, que están codificados por sus predecesores. Esas células germinales codifican esos receptores propios y que están ubicados tanto en su superficie, en su citoplasma o en sus vesículas. En todo lugar hay receptores específicos para reconocer microorganismos. Las células que participan en este sistema innato son las que ven ahí. Y las principales, que es el tema de hoy, son las células NK. Todas estas contienen los mismos receptores y pueden actuar cada una participando y colaborando en la actividad inmune. Es capaz por eso de reconocer células huéspedes lesionadas. El colega anterior explicó los mecanismos de los receptores por el cual hay tolerancia, ¿no? Se puede rescatar y reconocer a una célula como propia, como extraña. Pero las células estresadas o lesionadas que están aquí abajo, son aquellas células que son propias, pero que están o infectadas por virus, bacterias, o han recibido una lesión o una mutación. Ellas tienen el receptor de complejo mayor de histocompatibilidad que dice: soy de tu equipo, sí, pero estás enfermo. Bueno, tiene otros receptores que se manifiestan, otros antígenos que, a pesar de ser propia, no, ya fuiste, ya me engañaste, ya tienes otro dentro de ti. Ya te acordaste. Así son. Entonces, estas células
estresadas o lesionadas exhiben moléculas poco expresadas que hay en células sanas. En ellas no hay o hay muy pocas. Como por ejemplo las proteínas de choque térmico, las moléculas similares al complejo mayor de histocompatibilidad o fosfolípidos de membrana alterados. Bla, bla, bla. La inmunidad innata, por lo tanto, hace que su respuesta esté determinada genéticamente. Es inmediata, es espontánea y actúa contra casi cualquier agente dañino. Y suele no incrementarse con exposiciones repetidas al mismo agresor. O sea, cuando uno tiene una reacción exagerada de respuesta inmune, específicamente no se debe a las células NK, pero sí puede deberse a la activación del resto del sistema por ellas. Puede ser. 2, 3, 4, 5. Ahora sí, disculpen la engorrosa introducción, el tema que nos atañe, que es las interacciones entre la microbiota, básicamente de dos aspectos: cómo la microbiota influye a las células NK y cómo las células NK influyen a la microbiota. Empecemos por el primer aspecto, cómo la microbiota influye en las células NK, en la maduración y el desarrollo. Se ha visto en muchos estudios a lo largo de los años, en los últimos 10, repito nuevamente, que muchas cepas de lactobacilos pueden estimular la producción de citoquinas o interleucinas, ¿está bien? Como el interferón gamma, la interleucina 2, la interleucina 2, ¿no? Por las células dendríticas, y estas activan a las células NK. Ahora, en el gráfico hay muchos dibujos que vimos a la célula. Vamos acá a la célula NK. No sé si conocerán a esta de la amarilla es la célula dendrítica. Esta ya la conocen, esta también, pero a veces algunos no conocen esta, ¿no? Es la célula linfoide innata tipo 3, que es parte de la inmunidad innata y tiene muchas funciones en nuestra inmunidad. Entre las tres trabajan para darnos defensa. Por ejemplo, estas células especiales del tubo intestinal, las células de Panet, producen unas sustancias que se llaman defensinas, que son unos péptidos antimicrobianos. Son muy buenos contra bacterias y hongos y virus, ¿no? En el intestino, las defensinas se llaman criptocidinas. Es lo mismo, solamente que son las defensinas del intestino, porque esas también existen en la piel, también en el aparato respiratorio, que recibirán otros nombres. ¿Está bien? También influye la microbiota en la activación de la respuesta inmune. Estas cepas de lactobacilos estudiadas, como por ejemplo el Plantarum, el Casei, el Acidophilus, que ya por ejemplo lo encuentran en Lima en farmacias, imagino que en todo lugar porque uno ya puede consumir probióticos, se ha visto que puede incrementar la expresión de receptores, tanto activadores como inhibidores, ¿está bien? Promoviendo la activación de la AstraZeneca y fortaleciendo su capacidad inmune, porque uno tiene que entrenarse para hacerlo bien. Como creo que el doctor Montaje puso un ejemplo de fútbol, creo, me pareció, de jugar pelota o así, ¿no? Uno tiene que practicar, ¿está bien? O sea, la célula NK no simplemente porque nace, está y es, tiene que serlo. Tiene que practicar, tiene que recibir para poder mejorar, y en el fútbol es igual, ¿no? Te dan un balón y no es porque lo tengas nuevo y tu chimpún es de lo mejor, puedes hacerlo mejor. Tienes que interactuar con tus zapatos de fútbol, con la pelota y salir a jugar, porque si no juegas, no funciona. Las células NK igual necesitan eso, y la microbiota es un excelente entrenador. Obvio, la microbiota considerada inocua para nosotros, que debe vivir en nosotros, no la que probablemente tengamos. El 85% de los de aquí es una posibilidad que no tengamos una microbiota adecuada con la cual estamos conviviendo. Esto que está acá, que es lo que explicó mi colega anterior hace un momento, el receptor de complejo mayor de histocompatibilidad que se une al receptor inhibitorio, que aquí se llama KIR, receptor inhibitorio de
de matanza o de la natural killer, cuando se conectan la célula diana con la célula NK, con este receptor, la célula NK dice, ah ya, es mi amigo, es mi pata, es mi carnal, es mi yuta, no lo toco. Pero si fuese esta célula diana estresada y estuviera enferma, no importaría que tuviera este complejo que está acá, porque tiene un ligando activador como una proteína de choque térmico, que lo dije hace un momento, un fosfolípido alterado o modificado, o una molécula similar que activa al receptor activador. Y no importa que tenga el anterior, igual va a ser su actividad citotóxica. Eso es importante. Y este mecanismo es lo que suele fallar de las células NK para no reconocer a las células mutantes que se pueden convertir, por ejemplo, en cáncer. Los efectos en la vida temprana. No voy a explicar todo el cuadro porque no es el tema, pero sí lo importante que nos atañe. Por ejemplo, la microbiota en las primeras etapas de la vida, y dice ahí, es esencial para la maduración de las células NK en el hígado. Hasta ahí pareciera que todo fuera normal, pero debemos recordar que las células NK en niños y en adultos maduran ¿dónde? En la médula ósea. Pero yo mencioné hígado. ¿En quiénes madura su célula NK? En el hígado. Cuando eres niño, no. Cuando eres infante, tampoco. Cuando eres recién nacido, no. Cuando estás acá, en tu etapa fetal. O sea, en tu etapa fetal, tus células NK, aparte de la médula, también maduran en el hígado, en el timo, en el vaso, en los ganglios linfáticos, inclusive antes de ser feto. ¿Cómo se llama la estructura el ser antes de ser feto? Embrión. O sea que en la vida embrionaria tus células NK ya pueden empezar a madurar. Se ha visto que se hace en el saco vitelino. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que depende de la comida de su mamá. O sea que no solo importa desde que naces, sino de cuando tu mami o nuestras madres nos tuvieron en la barriga, en el útero, en la matriz, importaba lo que ella comía. Porque lo que ella comía influenciaba en nuestro sistema inmunitario. ¿Eres alérgico? Te puedes quejar con tu mamá. Sí, puede ser. No digo que sea completamente su culpa, pero sí puedes hacerlo. Te puedes hacer la víctima. Entonces, esto importante de aquí colinda con lo que sigue. El nacimiento, ya hay demasiados estudios. La microbiota del recién nacido depende de la forma que nace. No es igual si naciste por parto natural a que si naciste por cesárea. No, que y esto lo digo para si alguno todavía quiere tener descendencia en estos tiempos, que a los jóvenes no quieren tener hijos. Pero si te vas a animar, no, vamos a programar el parto. Quiero que sepas que la cesárea es, en este contexto de inmunidad, más perjudicial que hacerlo en forma natural. Ojo, yo no estoy diciendo la cesárea es terrible, abajo los ginecólogos, ¿eh? Por si acaso. Obviamente hay indicaciones para las cesáreas, ¿no? El riesgo materno y fetales obviamente está ahí. Pero si tienes la capacidad de elegir, te recomiendo que valores los estudios científicos que los niños que nacen por parto vaginal tienen una microbiota más saludable. Se ha visto en los estudios de que los niños que nacen por cesárea adquieren sus gérmenes del ambiente donde nacen. O sea, del hospital, clínica, establo, donde sea que hayas nacido, ese ambiente externo, de eso va a adquirir su microbiota. Y por eso esos niños se han visto con estudios prospectivos de muchos años, son los que suelen sufrir, y
no todos obviamente aclarando, de gases, dolor, balonamiento abdominal. Ustedes no saben lo que es un bebé con gases. A los padres lo lleva a emergencia en una. Y a nosotros a despertarnos a las 3:30 de la mañana porque no puede, su bebé no se puede callar porque está por dolor abdominal. Y pudiera ser, no digo que es lo único, por si acaso, aclaro, por la modalidad en que nació. Otra situación es que en la infancia, y acá tienen más cepas de bifidobacterias y lactobacilos, que es lo ideal que debemos tener en una buena proporción. No todas, pero en una buena proporción. Y en la etapa de lactancia es importante darle pecho al niño. No que se me deforma el seno, bueno, pues no. Pero te lo operas después, pues. Te pones tus prótesis así, ya nomás, ese es tu rollo. Dale lactancia a tu hijo, es mejor. Los niños que reciben lactancia materna exclusiva, al menos 6 meses, no voy a entrar en el terreno, por si acaso, de que si después de los 6 meses te puedo seguir dando lactar a mi hijo. Al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, no voy a seguir ya. Porque tengo pacientes, doctor, fui al psicólogo y me gritó porque le sigo dando lactar a mi hijito que tiene 2 años y medio o 3 años, que le voy a crear una relación no sé qué, media rara. Y eso no es verdad, pero no vamos a entrar en ese tema. Ahí no me lo voy a dejar. Pero no es cierto. Entonces, darle leche materna también transmite una buena microbiota de lactobacilos y sobre todo bifidobacterias. No es lo mismo darle fórmula o darle inclusive la leche materna a través del biberón. Por eso nos oponemos a darle biberón y darle fórmula. Biberón más fórmula, peor todavía. No digo que no lo hagan, porque yo sé que cada situación tiene un contexto. Obviamente, no estoy criticando a nadie, digo que es mejor. No estoy diciendo, ¿por qué haces eso? No, sino que hay un contexto, tienes que trabajar. Acá en Perú pues no te dan tu descanso que debes recibir por licencia de maternidad, ¿no? Qué bueno fuera Suecia, ¿no? Que cuando una mujer sueca con su familia, ellas se embarazan en conjunto, ahí le dan 1 año de permiso natal, no, 2 años, pagados obviamente, y al esposo 1 año. O sea, el Estado sueco pide 1 año, garantiza que ese recién nacido esté con sus 2 padres. Y acá hay que juntar 45 días, ¿no? Engañar por aquí y por allá. Otro día hablamos de eso. Sigamos mejor, antes que me ponga a llorar. Ahora, invirtamos la situación. La célula CNK, me paso por favor. La célula CNK influyendo en la microbiota, la regulación de la respuesta antibacteriana. Esto es muy importante. Por ejemplo, en el intestino se ha visto que las células CNK producen interferón gamma para llamar a más células CNK. Como que ellas ahorita no están seguras, como que me voy a agarrar contigo, me voy a pelear, pero a lo mejor de mis amigos, ¿no? Y en grupo te la hacemos. Chido. ¿No? Ya. Pero, si ven el gráfico, por ejemplo, las células dendríticas que reciben la estimulación bacteriana generan la interleuquina 2, que dice ahí, o 2 en algunas literaturas, activan a la célula NK y esta produce interferón gamma no solamente para llamar a más células NK, sino también para, en la inmunidad innata, activar a los macrófagos, que son los monocitos. No todos creo que ya sabemos que los macrófagos son monocitos activados, ¿no? Y en la inmunidad celular convierte a las células TH0 o los linfocitos colaboradores en TH1. Es importante esa participación. Ahora, esto es importante, últimamente se ha visto la participación, ojo, no está completamente vigilado y detallado y que sí o sí 100%, pero es la tendencia. Que una microbiota alterada puede predisponer
a empeorar o a iniciar ciertas enfermedades autoinmunes. Se ha visto en los estudios que un mal funcionamiento de las células CNK puede condicionar y contribuir a enfermedades inflamatorias intestinales, como por ejemplo el síndrome de intestino irritable, que muchos lo tienen, inclusive siendo estudiantes. Antes no veía estudiantes con intestino irritable, o hay un montón. ¿Cuántos tienen TLP? No levanten la mano, porque sé que hay un montón. Yo tengo TLP. Ya me están inventando términos ya, ¿no? Pero bueno, dejémoslo. Entonces, también inclusive la enfermedad celíaca, hay muchos estudios que indican que si no lo inicia, tiene una participación importante, una microbiota alterada, con el empeoramiento de los síntomas de la enfermedad celíaca. La respuesta a infecciones, como ven ahí, es el mecanismo que explicó el colega anterior hace un momento, de cómo, por ejemplo, les comenté que les iba a comentar cómo eran citotóxicas las células CNK. Cuando por el mecanismo de receptores detectan que la célula liana en cuestión es extraña, por ejemplo, está mutada o está lesionada, libera sus citoquinas, su interferón gamma generalmente, libera por sus vesículas sus enzimas, perforina, que perfora a su orificio en la célula en cuestión diana, atacar, y hace que sus enzimas granzima A y granzima B, por ejemplo, activen la vía que explicó el colega anterior de las pasas. ¿Para qué? Para generar apoptosis. El interferón gamma por sí mismo también lo puede hacer. Estos mecanismos se pueden activar también recepcionando anticuerpos o antígenos alterados o activando los receptores de activación de la célula NK. Acá en esta imagen se nota como una célula dendrítica presenta un antígeno bacteriano extraño. La célula NK lo reconoce como que no es suyo y genera sus citoquinas que están acá para atacar y destruir la bacteria. Pero cuando la célula dendrítica presenta este antígeno N-for-B bacteriano, que es muy común en el Staphylococcus epidermidis, por ejemplo, de nuestra piel, nuestras células NK lo reconocen como no propio, sino como amigo. ¿Por qué? Porque tenemos un receptor que se llama N-for-metionina que interactúa con esto. Y por lo tanto, en vez de atacar y destruirla, secreta sustancias de reparación. Ya, tú estás bien, tú sí puedes quedarte acá. Esto que he descrito a grosso modo, porque es bastante amplia la explicación, nos da cierto contexto para ciertas circunstancias. En la salud intestinal es importante la salud de la microbiota y las células CNK para la integridad de la barrera intestinal. Es importante para la inmunoterapia y el cáncer. Se ha visto que lo que se sugiere ahora, doctores, es una diversidad en microbiota. Ya no es solamente un tipo de germen, un tipo de bacteria, son varios. Las que son estudiadas, tú vas a buscar en internet, pones tu IA, tu chat GPT, que no lo debes usar, no te lo recomiendo, pero buscando información, o sea, yo digo, no te lo recomiendo no porque sea malo, sino porque ustedes están en formación y su pensamiento crítico puede alterar usando mucha IA. Yo la uso todos los días, pero yo estoy formado, pero yo estoy bien. El pensamiento crítico ya, ¿no? Yo estoy bien, pero doctora, sí. Gracias, doctorita. Gracias. Te vi. Efectivamente, doctor, sí, está bien. Gracias. Entonces, esa información amplia ha visto que la diversidad microbiana, valga de esta microbiota, favorece un funcionamiento ideal en el intestino, sobre todo esa relación de intestino-cerebro. ¿Está bien? Las vacunas que hay para el cáncer, porque ya existen 4 que se están probando, 2 estadounidenses, una rusa y una más, no me acuerdo, más acordada la vacuna del COVID, que es raro. Bueno. Ok, ya ves que me avisó ya. Disculpa.
Igual que mi esposa. Bueno. Por lo tanto, los probióticos son importantes para esto, porque cuando estamos con una flora alterada, los probióticos pueden servir para eso, ¿no? Y existen de forma oral para poderla consumir. En un caso extremo, hasta te los pueden trasplantar, ¿no? Hay trasplantes fecales. La primera vez que lo leí, hace unos 10 años, disculpe la expresión, yo leí trasplante de caca. Pero eso es, el trasplante fecal, en casos extremos, así empezó, así yo me enteré hace 10 años de que esto se podía hacer. Y se hace, el trasplante fecal, entonces se puede hacer cuando las cuestiones iniciales no funcionan. Ahora, esto de acá lo voy a explicar, pero solamente tengo 4 minutos. Así que esta interacción y reflexión sobre cómo interactúan las células NK con la microbiota me sirve para hacernos pensar en algo. Quiero que piensen en esto, doctores y futuros colegas. Si tenemos un sistema inmune tan bueno, ¿por qué tenemos tanto cáncer? ¿Por qué la gente se sigue enfermando? ¿Por qué vacuna el cáncer? Porque antes no había. ¿Qué pensabas? ¿Que no había tecnología? No, es que ahora hay un montón de gente que tiene cáncer. Y ahora sí sirve hacer vacunas contra el cáncer. Estudiarlas. ¿Está bien? Pero ¿por qué estamos tan mal? Porque ya el cáncer no es solo para los adultos mayores, como quien te habla, ¿no? Ahora cada vez ves gente más joven con cáncer. Ves niños con cáncer. ¿Por qué? ¿Qué pasa con nuestro sistema inmune? Te quiero dar algo para que pienses o para que pensemos. Unos cositas que yo le llamo datitos interesantes. 3 datitos. El año pasado, Tim Spector, un investigador epidemiólogo del King's College de Londres, aquí cito nomás, ¿no? Informó que en la última década ha crecido la evidencia de que la comida ultraprocesada, imagino que saben cuál es, ¿no? Toda la que come un estudiante de medicina. Cualquier cosa que come un estudiante de medicina médico es comida ultraprocesada. Doctor, y el pan integral es comida ultraprocesada con ramas. Sí. A mí me encanta el pan, lo adoro, qué pasión. Pero es parte de, lo siento. Es como te gusta, es como cuando te gusta una tóxica, lo mismo es. Igualito. Entonces se ha visto que esta comida ultraprocesada es peligrosa. Está apuntando mucho, se ha visto, según la evidencia del doctor, al cáncer, demencia, enfermedad cerebrovascular, que antiguamente le decían ACV. No es un accidente, pues. No es un accidente. SB, enfermedad y enfermedades cardiovasculares. ¿Por el uso de qué? De emulsionantes, conservantes y edulcorantes artificiales. Todo lo que tú comes tiene eso, ¿sí o no? La Coca-Cola que me invitaron, no sé, los snacks, los piqueos y cualquier comida. Tus barras de proteína que te compras en la tienda, tu KFC, tu comida rápida, tu Burger King. No solamente por esta noticia fue corroborada, entre comillas, con la doctora Mathilde Touvier de la Universidad Sorbona de París. No estamos hablando de cualquier gente. No es el doctor Gutiérrez que trabaja en su centro materno infantil. No. Ella hizo un estudio de 174,000 pacientes y encontró una asociación significativa, o sea que es trascendente e importante, entre el consumo de emulsionantes y el incremento del riesgo de cáncer en general, sobre todo el de mama. Ahora sabes por qué a aquellas deportistas mujeres les hacen deporte, ¿por qué les da cáncer de mama? ¿Será por las bebidas rehidratantes que tienen colorantes y plásticos con BPA? Puede ser. Ojo, no estoy en contra, no estoy sacando mi Chanina verde, nada por el estilo. Hablo de evidencia científica, por favor. Una cosita más. Para terminar, porque está que me mira feo. Entonces,
se ha encontrado en el año 2019, cuando la OMS en el año 2013 dijo que estaba correcto y todo estaba bien, cuando dijimos que el azúcar es peligrosa, hace daño. Usemos aspartamo. Usemos aspartamo. Está bien, lo dijo la OMS en el año 2013, pero en el 2019 se descubrió que el estudio estaba como que medio raro y descubrió que había una fuerte asociación entre el edulcorante aspartamo y el riesgo de diabetes mellitus tipo 2, cardiopatías y mortalidad. Bueno, 2019 no es tan nuevo, pero ahí está cerquita. Yo para los números soy malo. Según yo, 25 y 19 está cerquita. ¿Esto qué nos hace pensar? ¿Será que lo que estamos consumiendo, nuestro estilo de vida occidental, el de toda América y occidente de Europa, nos está acabando con nuestro sistema inmune? Está haciendo que funcione mal, cada vez peor año tras año. Y acabo. Una muestrita. Al norte de Pakistán existe una comunidad cuya esperanza de vida es 120 años. No es el que vive más, sino que la mayoría de ellos vive 120 años, con su valor más alto en 160. O sea que lo que acá es, en Perú somos 75 años de esperanza promedio de vida. ¿Y quién es longevo en Perú? Uno que llega a 90. ¡Ah, sí, qué 90! Imagínate si llegas a 160, como llegan ellos. ¿Quiénes son estos pakistaníes? ¿Por qué se dice pakistaníes? Son los UNSA. Viven a orillas del río de ese nombre, nosotros lo denominaron así. Y no fui yo, un médico inglés, Robert McCarrison, fue allá y los estudió durante 7 años. Esa comunidad no sufre de enfermedades crónicas. Ellos no tienen cáncer, no tienen diabetes, no tienen hipertensión, no tienen asma, no tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otros son inmortales, no se enferman. ¿De qué? De gripe, diarreitas. Ellos no tienen enfermedades crónicas. Reconocido por la Sociedad de Cancerología, por si acaso. ¿Y qué cosa tienen de especial? ¿Será la genética? ¿Serán los genes pakistaníes? No. Es su ritmo de vida. ¿Qué hacen? Todo lo que nosotros no hacemos. No comen como los estudiantes de medicina. Duermen bien, hacen ejercicio, comen sano. 3 cosas que ya están comprobadas por la ciencia, como si fuese obligatorio que lo comprueben, ¿no? Pero que evitan el acortamiento de los telómeros que habló el doctor. O sea, la gente que duerme bien, hace ejercicio y come sano, queda joven más tiempo. Eso hacen los UNSA. Ahí pensemos mucho en el ritmo de vida. No todo es genética, por si acaso. Muchas gracias. 43 minutos.